2 de julio de 1944. Hospital subterráneo en Cherburgo, Francia. La enfermera Ilsa Becker emergió de la oscuridad con las manos en alto, los ojos entrecerrados ante la luz que no había visto en días. Antes de salir a la superficie, había repetido a sus colegas: los estadounidenses ni siquiera tienen morfina. Esto es propaganda. Esta creencia, repetida en la cueva durante semanas, estaba a punto de disolverse ante lo que ella vería. No es una historia de combate, sino de colapso ideológico. El colapso de un orgullo técnico, una doctrina racial y una propaganda que decía que Estados Unidos era demasiado decadente para sostener una guerra. En cambio, lo que estas enfermeras alemanas encontraron fue un sistema médico suministrado, técnicamente avanzado y logísticamente impensable, donde la atención se extendía incluso a los enemigos. Este vídeo revela la transformación que experimentaron cientos de enfermeras nazis, capturadas entre 1943 y 1945. Mujeres formadas en medicina eugenesia, que entraron en cautiverio convencidas de la debilidad estadounidense, y se marcharon llevando manuales, vacunas, bisturís y profundas dudas sobre el régimen al que servían. Porque, en la guerra, no todo el impacto viene de las bombas. A veces viene de una botella de penicilina. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia. Y esa, por sí sola, habría sido suficiente para sacudir la confianza de cualquier Estado mayor. En 1944, Estados Unidos produjo 6,8 billones de unidades de penicilina. En ese mismo periodo, Alemania seguía hirviendo bisturíes en latas metálicas reutilizadas. Mientras las enfermeras del Reich cortaban vendas por la mitad para racionar, los hospitales estadounidenses descartaban los instrumentos quirúrgicos tras un solo uso. Esta diferencia, casi absurda, no era solo logística, era simbólico. Porque cuando un país produce antibióticos como con munición, no solo está venciendo infecciones, sino también contra ideas. Si valoras las historias basadas en documentos, datos y memoria histórica, apoya este trabajo con tus gustos y tu suscripción. Esto ayuda al canal a seguir revelando los bastidores técnicos de la guerra y las ironías morales que la propaganda ha intentado ocultar. Julio de 1944. La ofensiva aliada en Normandía avanzaba rápidamente, y entre las ruinas de Cherburgo, un grupo peculiar emergió de un hospital improvisado, excavado bajo capas de hormigón y tierra. 9 enfermeras de la Cruz Roja Alemana, capturadas tras días tratando a soldados de la Wehrmacht, bajo la tenue luz de lámparas de aceite, entre vendas hervidas y morfina contadas gota a gota. Fueron detenidos por tropas estadounidenses y transferidos a una unidad de evacuación médica del ejército estadounidense. Esperaban desprecio por parte del enemigo, quizás encarcelamiento inmediato. Lo que recibieron fue algo que la doctrina nazi nunca les habría permitido prever: atención clínica, exámenes exhaustivos y una entrada directa al corazón de un sistema médico tan avanzado que sus propios manuales alemanes no podían describir. En el 45 Hospital de Evacuación de Lahm, la primera impresión vino de la iluminación, eléctrica, constante, sin olor a queroseno. Luego, los olores: cloro, éter, auténtica asepsia. Para quienes venían de túneles húmedos y triliches de madera, la estructura americana parecía irreal. Había un stock de plasma refrigerado, unidades de sangre identificadas por tipificación y compatibilidad, bandejas quirúrgicas completas y desechables. Un detalle les desconcertó. Allí, las vendas no se hervían ni se reutilizaban, sino que se desechaban tras su uso. Esta práctica, para una enfermera nazi adoctrinada en la idea de que Estados Unidos era un imperio en decadencia, rozaba el desperdicio criminal. Pero no era un desperdicio. Era lo habitual. Allí, la lógica de la guerra no se basaba en la escasez, sino en la redundancia. El exceso fue intencionado. No podía faltar nada donde hubiera vidas en juego. La logística no fue improvisada. Se planificó a escala continental. Las primeras preguntas comenzaron a surgir, no de los médicos estadounidenses, sino dentro de los propios prisioneros. ¿Cómo era posible que un enemigo considerado débil operara hospitales con más recursos que las capitales del Reich? Los relatos posteriores sobre estas mujeres, recuperados de archivos militares alemanes y entrevistas realizadas tras la guerra, revelan el impacto. Uno escribió: tenían tanto plasma como queríamos. Ni siquiera preguntaron nuestra nacionalidad. Otro informó:
Usaron jeringuillas nuevas en cada paciente. No veíamos algo así desde antes de Stalingrado. Para quienes habían sido adoctrinados sobre la degeneración técnica de Estados Unidos, esa experiencia fue el comienzo de una deconstrucción íntima, no violentamente, sino metódicamente, como si cada jeringuilla limpia anulara un dogma. Y entonces llegó el número. En 1944, Estados Unidos producía entre 700 y 800 mil litros de plasma sanguíneo al mes. Alemania no alcanzó el 10% de esto, y sus técnicas seguían implicando transfusiones directas, de soldado a soldado, con un riesgo muy alto de contaminación. Estos datos, ignorados por la propaganda nazi, revelan el abismo logístico entre ambos bandos. Si este número te sorprendió, comenta ahora, gana la logística. Porque en este escenario no era una batalla, era una operación quirúrgica de silenciosa superioridad. Mientras el grupo de prisioneras era guiado por los pasillos limpios, con paredes cubiertas de protocolos ingleses y farmacéuticos civiles trabajando codo con cirujanos militares, comenzó a ceder una convicción. Los estadounidenses no solo estaban preparados, sino que parecían años por delante. Cada sala representaba una contradicción con la doctrina racial y técnica en la que se formaban. Había enfermeras negras en puestos de liderazgo, recepcionistas que las trataban educadamente y oficiales médicos que, incluso frente a los presos del eje, actuaban con absoluta profesionalidad. Esta neutralidad médica, este compromiso con la sanación antes que la ideología, era algo que nunca habían presenciado dentro del sistema militar del Reich. Y la destrucción emocional no venía de gritos o humillaciones, sino del silencio metódico de la eficiencia. Pero aquella cueva en Cherburgo, donde todo comenzó, guardaba aún más. Los estadounidenses estaban a punto de excavar no solo las entrañas de la roca, sino las certezas de toda una doctrina, porque lo que esas mujeres verían en los días siguientes no era un caso aislado, era un engranaje que trabajaba con precisión industrial. Y pronto, abordarían trenes, cruzarían océanos y presenciarían hospitales flotantes, instalaciones universitarias y lo que quizá fuera el mayor contraste médico de la Segunda Guerra Mundial. Lo que la propaganda llamaba decadencia estaba a punto de mostrar su verdadero rostro: capacidad científica, humanitaria y abrumadoramente logística. Lo que estas enfermeras alemanas presenciaron en las primeras 24 horas de cautiverio no fue solo la punta de un hospital, sino la punta de una colosal cadena logística, invisible para el campo de batalla, pero vital para sostener la medicina bélica a escala industrial. Mientras el Reich operaba con camiones improvisados, trenes sobrecargados y un sistema de suministro al borde del colapso, Estados Unidos coordinaba convoyes oceánicos, rutas ferroviarias dedicadas y depósitos móviles sincronizados con precisión matemática. El corazón de esta operación latía en los barcos Liberty, construidos por cientos, cada uno capaz de transportar más de 9,000 toneladas de suministros, incluyendo plasma sanguíneo, jeringuillas, tiendas quirúrgicas, frigoríficos portátiles, instrumentos estériles y toneladas de penicilina almacenada en hielo seco. Desde cada puerto estadounidense, unidades móviles de sanación partieron, empaquetadas como munición. Cuando llegaron a Europa, descargaron no solo medicinas, sino quirófanos completos, listos para su ensamblaje en cualquier campo de batalla. Era medicina como proyección de poder logístico, silenciosa, constante, disciplinada. A diferencia de Alemania, donde la escasez dictaba la medicina de campo, Estados Unidos invirtió en redundancia. Cada botiquín enviado al frente venía con piezas duplicadas. Si algo se rompía, se reemplazaba, no se arreglaba. El concepto de stock mínimo simplemente no se aplicaba a la doctrina médica estadounidense. Un hospital de campaña estándar de la 3. A División de Infantería recibía envíos semanales de morfina, plasma, algodón, alcohol, anestésicos y antibióticos, incluso cuando no se registraron bajas. Era suministro anticipado, no por necesidad. Por cada médico en el campo, se estimaba que se utilizaban entre 2.000 y 3.000 artículos médicos por semana. Alemania, en 1944, apenas podía garantizar gas anestésico para sus hospitales en las ciudades. En el campo, la mayoría de las cirugías se realizaban con cloroformo racionado, o, en casos extremos, solo con morfina diluida. Y mientras las enfermeras del Reich reutilizaban agujas gastadas,
Estados Unidos enviaba cajas con miles de agujas hipodérmicas desechables, esterilizadas en autoclave y selladas al vacío. Más que abundancia, era previsibilidad. Las líneas de suministro americanas estaban integradas con sistemas de inteligencia. Donde se esperaba combate, se enviaban unidades de pantalla, jeringuillas, plasma y material de campo con antelación. Cada batalla fue precedida por un posible hospital. En muchas ocasiones, la tienda quirúrgica estadounidense llegó antes del primer disparo. Desde el punto de vista alemán, esto no solo era impresionante, era incomprensible. La doctrina militar alemana valoraba la eficiencia técnica, la improvisación táctica y el uso racional de recursos escasos, pero ahora se enfrentaba a un enemigo que no improvisaba, él producía. Un enemigo que no reaccionó a la escasez, la evitó. Esa diferencia convertía cada nuevo bisturí en un cruel recordatorio de que no era la superioridad racial o doctrinal lo que sustentaba el esfuerzo bélico, sino la capacidad de fabricar, transportar y mantener. Y esta cadena, que comenzó en fábricas de Kansas o Pensilvania, cruzó océanos y llegó a Normandía en plazos calculados con precisión ingenieriza. El ejército estadounidense no solo tenía hospitales, sino que tenía las carreteras para abastecerlos, los trenes para alimentar esas rutas y los operadores para mantener el flujo constante. En una guerra donde cada minuto perdido se comprometía, el tiempo era un arma, y los estadounidenses la dominaron. En 1943, mientras Alemania perdía divisiones enteras en el norte de África, el Mando de Transporte Médico de E.U. pudo evacuar al 96% de los heridos con vida, gracias a un sistema móvil de ambulancias, trenes hospital y aviones de evacuación médica. Alemania ni siquiera disponía de un sistema aéreo dedicado a la evacuación de heridos. Los Junkers 52, adaptados a toda prisa, apenas podían transportar 2 camillas por vuelo. En cambio, los C-47 estadounidenses transportaban hasta 18 heridos por viaje, con enfermeras de vuelo entrenadas en apoyo avanzado. La logística estadounidense, invisible al disparo, era letal para la ideología. En sus diarios, una enfermera alemana capturada escribió: «No se rinden cuando bombardean un hospital. Tienen otro listo para operar a unos kilómetros». Era una observación amarga. Lo que llamaban improvisación militar alemana se reveló ahora como una carencia institucional. La capacidad de sanar, o la falta de ella, era el fiel reflejo de la capacidad de sostener una guerra. Y la medicina, lejos de ser un detalle, se había convertido en un criterio de la civilización. Pero lo que esas mujeres aún no sabían era que la abundancia técnica de Estados Unidos no terminaba en el terreno firme de Europa. En pocos días, serían llevados a los puertos del Atlántico, donde barcos enteros habían sido transformados en hospitales flotantes. Y allí, al otro lado del mar, le esperaba la siguiente humillación técnica: centros quirúrgicos de rayos X, aire acondicionado, enfriamiento continuo por plasma y procedimientos que, a sus ojos, parecían la medicina del futuro. La transición fue abrupta. Menos de una semana separaba la tenue luz de un hospital excavado bajo el hormigón de Cherburgo de la estable iluminación blanca de un quirófano estadounidense. Las enfermeras alemanas, acostumbradas a operar con linternas en la cabeza y sábanas empapadas en sudor y sangre, ahora cruzaban pasillos bordeados con baldosas limpias, donde el sonido más constante no era el de las bombas, sino el zumbido continuo de la refrigeración eléctrica. En los centros de triaje estadounidenses, la realidad médica no solo era funcional, sino sofisticada. Luces quirúrgicas ajustables colgaban sobre mesas metálicas con hidráulicos que permitían reposicionar a los pacientes con un simple toque. Máquinas móviles de rayos X circulaban entre las salas, permitiendo diagnosticar en minutos. Los autoclaves de esterilización rápida sustituyeron horas de ebullición por ciclos controlados de vapor presurizado. Un bisturí, para el ejército alemán, era una pieza que debía protegerse, reutilizarse y afilarse repetidamente con piedras improvisadas en zonas de combate. Para los estadounidenses, era solo otro objeto en el botiquín, desechable o reemplazable. El contraste no era solo técnico, era filosófico. Mientras que el sistema alemán veía la escasez como una virtud moral, el sistema estadounidense veía el exceso como un seguro de vida. Y en el centro de esa abundancia estaban los medicamentos. Antibióticos refrigerados,
jeringuillas prellenadas, ampollas selladas por máquinas industriales, no por manos de farmacéuticos en laboratorios artesanales. Para las enfermeras capturadas, formadas bajo una doctrina que asociaba la técnica médica con la pureza nacional, era un reto abordar el origen de esa estructura. Nada allí se parecía a la imagen de un enemigo en descomposición. Al contrario, cada detalle parecía demostrar lo contrario. La primera reacción fue el silencio, luego la duda, y por último, el reconocimiento. Si pueden deshacerse de los bisturíes, ¿qué más pueden hacer?, escribió una de ellas en su diario. En una sala improvisada en las afueras de Carentán, una enfermera llamada Greta observaba asombrada cómo se usaban 3 tipos diferentes de anestesia: éter, pentotal sódico y óxido nitroso, caso por caso. En el campo alemán, este tipo de elección era inexistente. El único anestésico disponible, muchas veces, era el valor del paciente, o, como mucho, una dosis mínima de morfina compartida entre 2 soldados. El impacto visual era innegable. Bandejas quirúrgicas impecables, guantes de látex distribuidos por talla. Las mascarillas desechables cambiaban tras cada paciente. El material estaba limpio, etiquetado, organizado. Pero lo realmente impresionante fue la ausencia de prisa. A diferencia de los hospitales de campaña alemanes, donde el tiempo era un enemigo constante, los centros estadounidenses operaban con cadencia. Cada paciente fue evaluado y remitido según el protocolo. Había papeleo, había registros, había un sistema. Uno de los médicos estadounidenses, el coronel Richard P. Johnson, explicó que el triaje médico seguía estándares basados en la escala de prioridades y el tiempo de respuesta. Esas enfermeras estaban presenciando algo más allá de la técnica. Veían la medicina organizada como un proceso industrial. Y dentro de este equipo incluso había espacio para la ética, algo que la medicina militar alemana, moldeada por la ideología, empezaba a olvidar. La reacción de las enfermeras no fue inmediata. La indoctrinación era demasiado profunda para colapsar con una sola bandeja quirúrgica. Pero la acumulación de detalles empezó a erosionar las certezas. Lo que antes era ignorancia intencionada ahora se convertía en un ruido interno difícil de silenciar. El sonido del plasma enfriándose, el olor a asepsia, el resplandor del equipo. Todo gritaba una verdad incómoda. Habían sido engañados. La propaganda que retrataba a los estadounidenses como técnicamente degenerados e incapaces de sostener una guerra larga se estaba desmoronando. Y cada nueva sala visitada era otro golpe para la narrativa que sostenía el orgullo de la profesión que ejercían. En un almacén médico del 21º Hospital General, uno de ellos permaneció inmóvil casi un minuto mirando una estantería de ampollas de sulfa, ordenadas por fecha de caducidad y tipo de infección tratada. Eso, para ella, era impensable. En el hospital donde trabajaba en Normandía, la misma sulfa fue triturada en granos y compartida entre 4 heridos. Cada gramo valía una vida. Allí, se apilaba como si fuera harina. Pero el contraste más llamativo aún estaba por llegar. Porque mientras observaban la precisión quirúrgica de la medicina de campaña estadounidense, no sabían que pronto abordarían un hospital flotante, un barco con más de 1000 camas, radiografías digitales, habitaciones con aire acondicionado y una farmacia automatizada. Y en cubierta, estarían codo con algo que el Reich nunca había permitido: enfermeras negras que no solo se preocupaban, sino que comandaban. La medicina estadounidense aún tuvo su golpe más simbólico. La penicilina llegó al campo de batalla estadounidense como un arma silenciosa pero devastadora, no contra el enemigo armado, sino contra la lógica de la amputación, la muerte inevitable y la escasez. En 1942, Estados Unidos había producido poco más de 2000 dosis. Para 1944, la producción ya había superado los 6,8 billones de unidades. Ninguna nación en la historia había convertido la ciencia en logística con tanta rapidez. Y este salto, aparentemente invisible para generales y estrategas, era absolutamente visible para quienes vestían de blanco y asistían en el campo quirúrgico. Para las enfermeras alemanas capturadas, el experimento con la penicilina americana no empezó con gráficos o informes. Empezó con los cuerpos de los pacientes. Heridas que, en su entrenamiento, implicaban gangrena y amputación, ahora se cerraban en pocos días con un color saludable.
Las infecciones que requerían la extirpación de extremidades se contenían con pequeñas inyecciones. En un hospital del ejército estadounidense en las afueras de Le Mans, uno de ellos observó en silencio la recuperación completa de un soldado herido por metralla en la zona abdominal. En el hospital alemán equivalente, este hombre habría muerto en 2 días. Allí fue trasladado a rehabilitación en 6 minutos. La reacción no fue inmediata, pero escribió por la noche en su cuaderno confiscado: quizá el verdadero poder no esté en los tanques, sino en las jeringuillas. Reich dependía de la sulfanilamida, un compuesto que fue eficaz en los años 30, pero que fue en gran medida superado por la nueva generación de antibióticos. Aún así, Alemania seguía dependiendo de la sulfa, ya que el proceso de fermentación y purificación de la penicilina a escala industrial era en la práctica imposible de replicar bajo los bombardeos aliados y el colapso de las rutas de suministro. Estados Unidos, por su parte, movilizó 21 compañías farmacéuticas, cientos de laboratorios universitarios e ingenieros civiles para aumentar la producción de lo que aún se llamaba el oro líquido de la medicina. En tiempos de guerra, cada frasco se trataba como un proyectil, salvo que su objetivo era la muerte evitable. El sistema estadounidense no solo produjo penicilina, distribuyó con precisión. Cada hospital recibió el antibiótico no en gramos, sino en millones de unidades, dosificados según infecciones y protocolos estandarizados. La medicación se almacenaba en unidades portátiles refrigeradas, protegidas del calor y la humedad. Las jeringuillas estaban esterilizadas, ya llenas, con la dosis indicada en una etiqueta impresa. No había margen de error. Era medicina de guerra con precisión de artillería. El impacto psicológico de esto en los prisioneros alemanes fue profundo. La superioridad no venía con arrogancia, sino con eficiencia. Penicilina curada sin publicidad. Y por eso era aún más peligroso. Una enfermera que vio cómo se revirtió un caso de sepsis en 72 horas, relató: sus manos funcionan como las nuestras, pero los instrumentos que usan parecen de otro mundo. Y funcionan. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. El propio Paul Ehrlich, pionero alemán de la quimioterapia, sentó las bases que llevarían al descubrimiento de los antibióticos. Pero bajo el Tercer Reich, la ciencia estaba sometida a la ideología. El conocimiento judío fue purgado, los laboratorios militarizados y los científicos obligados a centrarse en la producción de armas, no en curas. Lo que podría haberse desarrollado en Berlín se cultivó en moldes de acero inoxidable en los laboratorios de Pfizer en Nueva York. Si disfrutas desentrañando estos hechos y entiendes el poder que tuvo la medicina en este conflicto, muestra tu apoyo. Me gusta y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias técnicamente, humanas e históricamente decisivas como esta. En 1945, un informe confidencial del alto mando alemán incluso afirmaba que la capacidad de los aliados para tratar a los heridos supera la nuestra en un 400%. No era una exageración, era matemáticas. Pero la penicilina no fue la única brecha entre ambos bandos, porque junto a este antibiótico había una estructura aún más perturbadora. El sistema sanguíneo americano, un mecanismo invisible de recogida, almacenamiento y transfusión que transformaría por completo la supervivencia en combate. Y eso, para las enfermeras del Reich, sería el siguiente choque técnico y moral. Llegaron al campamento Opelika en Alabama en silencio, con la mirada baja, las manos cruzadas en el regazo, aún vistiendo parte de sus uniformes médicos del Reich. El trayecto ya había tenido una serie de interrupciones. Trenes limpios, comidas regulares, chequeos médicos gratuitos y una cadena logística que atendía a prisioneros de la misma organización aplicada a sus propios soldados. Pero nada, hasta ese momento, había preparado a esas enfermeras para lo que presenciarían en las salas americanas. Las salas del hospital estaban atendidas por mujeres afroamericanas. Profesionales vestidos de blanco, con placas de enfermería, caminando con postura firme, dando órdenes y supervisando procedimientos. Para alguien que había sido adoctrinado en la Alemania nazi, donde los negros eran retratados como primitivos e incapaces, era más que un contraste. Fue un colapso moral. Al principio llegó la incomodidad, silencio, las miradas desviadas, las palabras evitadas, pero la guerra no dejó espacio para fantasías raciales. Lo que veían allí era pura competencia, diagnósticos rápidos, decisiones técnicas, conocimientos quirúrgicos. Enfermeras afroamericanas,
muchas con títulos universitarios, corrigieron la técnica de los alemanes, explicaron protocolos, enseñaron la administración de antibióticos y el uso de equipos que nunca habían tocado, y lo hicieron sin arrogancia, solo con profesionalidad. La paradoja era cruel. La segregación racial estadounidense había relegado a esas enfermeras negras a las salas de prisioneros, lejos de los soldados blancos. Pero el efecto de esto fue devastador para la ideología nazi. Las mujeres alemanas, creyentes en la superioridad de la raza aria, dependían ahora del cuidado de mujeres que sus manuales habían descrito como biológicamente inferiores. Y estas mujeres no solo se preocupaban, enseñaban. Una de ellas, la teniente Eleanor Powell, dirigía una sala de 24 camas y era conocida por su precisión clínica. Corrigió el vendaje hecho por una enfermera del Reich y explicó educadamente por qué. La reacción del prisionero fue extraña. Primero silencio, luego confesión. Nunca me enseñaron ni que alguien como tú pudiera enseñarlo. No había mejor respuesta que el trabajo. Eleanor permaneció en silencio, señalando solo el protocolo pegado a la pared. Era sencillo, salvar vidas, seguir el procedimiento, sin importar quién estuviera en la camilla. La ruptura ideológica no ocurrió en los discursos. Ocurría en la vida cotidiana. Ver a profesionales negros usando estetoscopios que ellos mismos nunca habían sostenido. Presenciando transfusiones exitosas guiadas por técnicas afroamericanas. Escuchando voces firmes. Dominando terminología médica avanzada. El contraste dolió y se transformó. Porque no se trataba solo de ver al enemigo como humano. Era ver a los inferiores como técnicamente superiores. Era admitir que la jerarquía racial enseñada en la escuela de enfermería alemana se derrumbó ante un historial médico bien lleno, una infección controlada, una hemorragia detenido por manos negras. La propaganda nazi, construida con películas, primeras y años de condicionamiento, fue deshecha en silencio, por las manos que la cuidaron. Lo irónico es que estas mismas enfermeras negras, incluso con sus cualificaciones, fueron impedidas de atender a soldados blancos estadounidenses. Pero lo que vieron los alemanes era innegable. Tras bambalinas de la segregación, había competencia. Y esa competencia desmontó la ilusión de pureza. El historiador médico Howard Rusk escribió años después que las heridas abiertas por ideas raciales nunca sanan cuando se enfrentan a la ciencia. Y eso es lo que presenciaron esos presos. La guerra que creían estar ganando por convicción racial se estaba perdiendo por méritos técnicos. Las manos que trataban sus fiebres y monitorizaban su recuperación representaban todo lo que el Reich había intentado borrar. Y ganaron, sin gritar. Ganaron con precisión, con sabiduría, con resultados. El impacto de esto quedó registrado en informes confidenciales de la Cruz Roja. Los presos del eje muestran cambios de comportamiento tras el contacto con el personal médico afroamericano. El respeto crece. A finales del otoño de 1944, una de las enfermeras capturadas escribió: «He aprendido que la raza no tiene olor, tiene técnica. Y aquí aprendí de aquellos que nunca imaginé aprender». Pero esta humillación silenciosa no fue la última. Porque mientras ellos lidiaban con la ruptura del mito racial, los estadounidenses preparaban algo aún más contundente. Un sistema de transfusión y almacenamiento de sangre que funcionara con la eficiencia de una cadena de montaje. Una cadena invisible, fría y controlada, e inalcanzable para el Reich. En el corazón de los hospitales militares estadounidenses, algo aún más sutil que la tecnología o los antibióticos socavaba la doctrina nazi. La forma en que se ejercía el conocimiento. Las enfermeras alemanas habían sido formadas bajo una estructura vertical rígida. Sus funciones se limitaban a la ejecución silenciosa, subordinadas a la autoridad incuestionable del médico y, a menudo, también a la ideología. Cuestionar las órdenes del médico no se veía como un error, sino como una subversión. En el modelo alemán, la enfermera obedecía. Punto. En el modelo americano, pensó. Al observar la vida diaria de las unidades de enfermería en los campos estadounidenses, los prisioneros se enfrentaban a un entorno en el que el razonamiento clínico no era un privilegio del médico, sino un deber compartido. Las enfermeras tomaron notas detalladas, participaron en reuniones de casos, sugirieron alternativas de tratamiento y, en muchos momentos, tomaron decisiones cruciales en lugar de los médicos ausentes, con apoyo institucional. Existía un sistema estandarizado de toma de notas, conocido como SOAP.
subjetivo, objetivo, evaluación, plan, en el que cada profesional sanitario registraba observaciones basándose en la evidencia. Y las enfermeras estaban formadas para esto. Quienes habían pasado años aprendiendo a mantener la mirada baja ahora veían a mujeres con uniformes blancos con autoridad, conocimientos técnicos y respeto institucional. Una vez más, la incomodidad inicial dio paso a sorpresa y admiración. En sesiones de formación y observación clínica, las mujeres alemanas vieron cómo las enfermeras corregían las dosis prescritas, reportaban inconsistencias en los diagnósticos y rechazaban procedimientos riesgosos sin supervisión. En los manuales de enfermería estadounidenses, un concepto nuevo para ellos apareció con frecuencia: la defensa, el deber moral de la enfermera de defender al paciente, incluso frente a la autoridad médica, si era necesario. Esto fue más que una innovación rutinaria. Fue una redefinición del rol profesional. El modelo estadounidense trataba a las enfermeras como agentes autónomos dentro de su ámbito de práctica. El conocimiento técnico se actualizaba constantemente. Hubo ciclos de formación, cursos de especialización, fomento de la lectura y debate científico. El concepto de aprendizaje continuo se institucionalizó. La doctrina alemana, basada en la obediencia y la tradición, no contemplaba esto. El conocimiento se veía como algo fijo, no como algo que se expandía. Por lo tanto, la reacción inicial de los presos fue de desconfianza. ¿Cómo confiar en una enfermera que cuestiona órdenes? Pero pronto se dieron cuenta de que esto no debilitaba el sistema, sino que lo fortalecía. En lugar de caos, había responsabilidad compartida. En lugar de disciplina ciega, había controles cruzados. Y los resultados clínicos lo demostraron. Las tasas de error médico eran menores, la recuperación de los pacientes más rápida y la documentación más precisa. Un preso escribió: «Tratan a las enfermeras como si fueran parte del cerebro médico. Nos entrenaron para hacer las manos». Fue una observación técnica y moral, y no se podía ignorar. El cambio fue tan impactante que muchas de las mujeres alemanas empezaron a pedir participar en rutinas clínicas, incluso sin compromiso. Querían entender ese sistema. Algunos anotaron protocolos, otros copiaron las gráficas de signos vitales. Uno incluso tradujo parte del manual de control al alemán, pidiendo permiso a los oficiales. Dijo que lo llevaría de vuelta a su ciudad natal si sobrevivía a la guerra. El modelo estadounidense empezaba a infiltrarse por ósmosis, no impuesto sino absorbido. Y la ironía era brutal. Estas mujeres, capturadas como enemigas, recibían una educación técnica más moderna que en cualquier escuela de enfermería de la Alemania nazi. Lo que el Reich había reprimido: pensamiento crítico, autonomía profesional, actualización científica, Estados Unidos ofrecía en tiempo real, incluso a quienes venían del otro lado del conflicto. El capitán Charles F. Morgan, supervisor de enfermería en el Hospital Glennon, registró en su informe: «Los prisioneros muestran un interés creciente en nuestros protocolos. Algunos incluso empezaron a adoptar nuestras técnicas de forma espontánea». Y añadió una frase casi profética: «La guerra puede terminar con ejércitos, pero puede transformar profesiones». Pero lo que esas enfermeras aún no sabían era que el siguiente impacto vendría de algo aún más estructurado. Porque tras bambalinas de esta nueva autonomía clínica, operaba un sistema frío, preciso y matemático de vida o muerte. La red de transfusión y almacenamiento de sangre, donde cada gota era rastreada, compatible y transportada como si fuera munición quirúrgica. Y esto nunca lo habían visto. Lo que presenciaron las enfermeras alemanas en los hospitales estadounidenses no fue solo un avance, sino una revelación anatómica y logística que desafió las leyes de la guerra tal como las conocían. El sistema sanguíneo de Estados Unidos, ya plenamente operativo en 1943, trabajaba con una precisión más cercana a la ingeniería industrial que a la medicina de campo. Mientras que el Reich aún dependía de transfusiones directas, de médico a paciente o entre soldados en el campo, los estadounidenses ya gestionaban un sistema completo de recogida, mecanografía, procesamiento, refrigeración y redistribución. Cada bolsa de plasma sanguíneo era etiquetada, analizada, registrada y enviada a unidades de combate en convoyes protegidos. Para una enfermera que había visto morir soldados por reacciones de desajuste, ese simple gesto, la aplicación segura de una bolsa de plasma, parecía un milagro. Pero no fue un milagro. Era ciencia aplicada con fuerza industrial.
En el Hospital General No. 45 de Francia, un único frigorífico portátil contenía cientos de unidades de sangre universal tipo O negativo, listas para usarse en cualquier paciente en estado crítico. La transfusión podía realizarse en menos de 15 minutos tras la lesión, gracias a protocolos estandarizados y a la formación clínica de los equipos. Y la báscula era mareante. En 1944, Estados Unidos produjo y transportó más de 500.000 unidades de sangre y plasma a los teatros de guerra en Europa. Esto significaba que para cada campo de batalla existía una red invisible de donantes civiles, técnicos de laboratorio, conductores, farmacéuticos y enfermeros que juntos lograban lo que los alemanes consideraban imposible: vencer la hemorragia. Alemania, a su vez, seguía lidiando con la escasez, protocolos rudimentarios y una tasa de mortalidad muy alta por choques transfusionales. En muchos casos, un soldado herido recibía sangre directamente de otro, justo allí en el frente, sin compatibilidad. El resultado fue predecible: reacciones inmunitarias fatales, infecciones cruzadas, colapsos cardíacos. Para los prisioneros del Reich, criados con la idea de que la medicina alemana era la más avanzada de Europa, ver este nivel de organización estadounidense era una afrenta técnica, pero también una liberación. Algunos empezaron a tomar notas no solo sobre el proceso clínico, sino sobre el sistema en su conjunto: rutas logísticas, tiempos de refrigeración, métodos de catalogación. Como escribió uno: si volvemos a casa tomaremos estas notas como mapas de un territorio más avanzado. Y hay un hecho que pocos saben: el sistema sanguíneo estadounidense estuvo coordinado, en gran parte, por una figura que el Reich consideraría inaceptable: el Dr. Charles Drew, un médico afroamericano responsable de estandarizar los métodos de separación de plasma y almacenamiento en frío. El hombre detrás de una de las mayores innovaciones médicas de la guerra habría sido excluido del sistema nazi por razones raciales. Una ironía que, en sí misma, desmonta cualquier idea de superioridad ideológica. Dejémonos aquí para un hecho que no puede ignorarse. Mientras Alemania aún improvisaba transfusiones en el terreno con alto riesgo de muerte, Estados Unidos ya operaba un sistema que transportaba sangre compatible durante 7.000 kilómetros con pérdidas mínimas. Esta es una diferencia que no se discute. Es una victoria estructural. Si esto te sorprendió, comenta aquí: datos impactantes o gana la logística. Tu participación ayuda a difundir esta historia que casi nunca se cuenta. Y no solo la sangre viajaba a través del Atlántico. También se le ocurrió una idea. La idea de que cada vida herida merecía un tratamiento completo, incluso en medio del caos. Y esta idea tendría su demostración más poderosa no en hospitales de campaña, sino en barcos, flotando entre continentes. Había verdaderas ciudades médicas. Y los prisioneros alemanes, cuando abordaran ellos, descubrirían que incluso el mar obedecía a la medicina americana. Cuando las primeras enfermeras alemanas llegaron a los campos de prisioneros americanos, lo que esperaban era coherente con su pasado: humillación, frialdad, represalias. Habían sido entrenados para creer que, si eran capturados, serían tratados como criminales, quizá incluso ejecutados. En cambio, recibieron algo profundamente desestabilizador: cortesía. En los primeros días, cada uno fue sometido a un examen clínico completo. Fueron evaluados por dentistas, oftalmólogos y médicos generales. Quienes necesitaban gafas recibían monturas nuevas y personalizadas. Quienes presentaban síntomas de infección, desnutrición o enfermedades crónicas eran tratados de inmediato con los mejores recursos disponibles. Lo mismo ocurría con los soldados estadounidenses. Para quienes venían de hospitales subterráneos, donde el agua potable estaba racionada y los instrumentos quirúrgicos se hervían en ollas, parecía un teatro, una escena. Pero pasaron los días y el estándar de atención no cambió. Las comidas servidas en los campos incluían carne, verduras frescas, leche y postres, cosas que muchos no veían en años. En los dormitorios, ropa limpia, sábanas, calefactores. En las estaciones de enfermería, botiquines individuales, cada uno con equipo nuevo, para uso exclusivo. Para aquellas mujeres adoctrinadas en la dureza marcial, la idea de que una prisionera recibiera este tipo de trato era inconcebible. En Camp Opelika, Alabama, un caso se ha vuelto emblemático. La enfermera Ingrid Weber
Al llegar con una grave infección en la pierna, fue atendida de inmediato por una enfermera afroamericana, que con experiencia técnica limpió la herida, aplicó antibióticos y enseñó al paciente a usar un nuevo tipo de apósito con gasas americanas tratadas. El gesto era sencillo, pero para Ingrid era desorientador, no por la técnica, sino porque la mujer que la trató, según su educación, debería ser inferior. Y sin embargo, ahí estaba ella, con firmeza, precisión y compasión, haciendo lo que los médicos alemanes no habían hecho. La medicina, en ese momento, se convirtió en un espejo, y el reflejo no favoreció al Reich. El impacto no vino solo de grandes sistemas logísticos, máquinas quirúrgicas o luces clínicas. Venía de los detalles. Un médico estadounidense que ofreció un libro de anatomía a un prisionero. Un sargento que distribuía materiales de escritura para que las enfermeras registraran nuevas técnicas. Scouts que enviaban tarjetas de Navidad con mensajes de paz, en alemán. En Camp Alba, Oklahoma, durante la Navidad de 1943, se distribuyeron 500,000 paquetes entre prisioneros. Cada uno contenía café, chocolate, jabón, cigarrillos, periódicos, calcetines limpios. En pleno invierno, el mensaje era sencillo: erais enemigos, ahora sois pacientes, y todo paciente merece dignidad. La estructura de atención se mantuvo incluso ante la escasez. En hospitales como Glenn General en Oklahoma, alas enteras estaban dedicadas a prisioneros heridos. Las enfermeras alemanas vieron a soldados del eje siendo operados con los mismos protocolos que se usaban con las tropas aliadas. Las cirugías selectivas, cuando era posible, se programaban según la prioridad médica, no la nacionalidad. Para aquellas mujeres que habían sido formadas bajo la lógica de la pureza racial, presenciar un campo médico donde la nacionalidad desaparecía ante la necesidad clínica era una ruptura moral. No se preparó propaganda para esto, y el gesto más simbólico aún estaba por llegar. En 1944, la División de Proyectos Especiales de las Fuerzas Armadas de E.U. inició un programa educativo para prisioneros con formación médica. Se invitaba a las enfermeras a asistir a clases de actualización en universidades médicas como la de Nebraska. Aprendieron sobre ética médica, derechos de los pacientes, medicina basada en la evidencia, no como castigo, sino como preparación para volver a la práctica civil. Recibieron certificados, libros, instrucciones detalladas sobre cómo montar clínicas de pocos recursos en zonas destruidas. Era el enemigo enseñando cómo reconstruir. Uno de los participantes resumió la experiencia en un diario personal. Vinimos aquí pensando que estábamos curando la carrera. Nos vamos sabiendo que la medicina cura al individuo. Y había más. Lo que las enfermeras no sabían, y pronto descubrirían, era que la mayor lección no vendría de los manuales, sino de una imagen. Una imagen transmitida en silencio, dentro de una tienda improvisada, en un rollo de película en blanco y negro. El siguiente capítulo traería el colapso final de la ideología a la que habían servido, porque la medicina estadounidense no solo mostraba el futuro, sino que exponía el pasado que el Reich intentaba ocultar. En los campos estadounidenses, la transformación de las enfermeras alemanas no se limitó a la exposición pasiva a los avances clínicos. Había un plan en marcha, meticuloso, estructurado, implacable en su lógica. El ejército estadounidense entendía que destruir la ideología nazi requería más que arrestar soldados. Era necesario deconstruir el pensamiento, y para ello han convertido la educación médica en un arma silenciosa de reconstrucción. En 1944, la División de Proyectos Especiales instituyó programas educativos dirigidos a presos con formación técnica y científica. Las enfermeras alemanas, que antes estaban entrenadas para obedecer y nunca cuestionar, eran llevadas a los auditorios de universidades estadounidenses, como la Facultad de Medicina de la Universidad de Nebraska en Fort Robinson. Allí, no solo escuchaban, se les animaba a debatir. La pedagogía estadounidense resultaba impactante por su apertura. Se fomentaban preguntas, se ponían a prueba las hipótesis, se discutían los fracasos sin castigo. Por primera vez, a muchas de esas mujeres se les dijo que cometer errores era parte del aprendizaje. En los planes de estudio improvisados, temas como ética médica, derechos del paciente, cribado basado en evidencia y gestión de crisis sanitarias reemplazaron a los antiguos estudios sobre pureza racial, eugenesia y herencia.
Quienes antes se habían visto obligados a memorizar los escritos de Alfred Ploetz y Ernst Rudin, ahora hojeaban textos de Florence Nightingale, Joseph Lister e incluso científicos judíos, muchos de los cuales habían sido perseguidos, exiliados o asesinados por el propio régimen al que servían. El contraste era devastador. La ironía era inevitable. Muchos de los avances que Alemania había reclamado como prueba de su superioridad científica provenían de mentes que el nazismo había purgado. En un seminario sobre farmacología moderna, impartido por médicos civiles con uniforme militar, una de las enfermeras reconoció un gráfico. Era idéntico al de un artículo publicado años antes por Richard Willstatter, un químico judío alemán, Premio Nobel de Química en 1915, expulsado de la academia en 1934. La incomodidad era visible. Lo que habían llegado a conocer como inferioridad racial resultó ser una pérdida científica irreparable. Los métodos de enseñanza eran tan diferentes como los contenidos. En Alemania, la autoridad era vertical. Hablaba un profesor, los demás escucharon. En Estados Unidos, la autoridad se legitimaba mediante pruebas. Una enfermera podía levantar la mano, impugnar, discutir y ser escuchada. No hubo castigo. Hubo intercambio. Y esta libertad metodológica, para alguien que venía de un estado totalitario, era tan desorientadora como cualquier unidad de rayos X o plasma. Más allá de la educación técnica, el sistema educativo estadounidense transmitía una epistemología. El conocimiento científico era, por definición, antiautoritario. Debería someterse a la lógica, no a la ideología. Debería servir a la vida, no al Estado. Con cada clase, una convicción se rompía. En Camp Forest, Tennessee, las enfermeras aprendieron a organizar campañas masivas de vacunación, con formularios estandarizados, control de datos y comunicación pública. En el campamento Alba, participaron en simulacros de emergencia con múltiples lesiones, donde las decisiones debían tomarse en segundos, basándose en la prioridad clínica, no en la afiliación política. En cada ejercicio, los valores estadounidenses se colaron sin declarar. La medicina no era neutral. Era un sistema de valores aplicado al dolor humano. La pedagogía estaba tan estructurada que incluía sesiones específicas para deconstruir la doctrina. En un programa llamado Sistemas Médicos Comparados, las enfermeras leían informes sobre las prácticas de campo de Reich y las comparaban con los protocolos estadounidenses. Allí descubrieron que la tasa de infección postoperatoria en los hospitales de campaña alemanes era de media del 28%. En los estadounidenses, con el uso sistemático de penicilina y asepsia eléctrica, era inferior al 5%. Las matemáticas de la derrota no dejaban lugar al orgullo. En uno de esos momentos, un instructor estadounidense supuestamente dijo: «No habéis fracasado como técnicos. Se les impidió aprender». Era un diagnóstico y una llamada. Así, cuando regresaran, reconstruirían un sistema basado en la verdad clínica, no en la propaganda racial. Las enfermeras recibían manuales completos, equipamiento donado, listas de proveedores e incluso orientación sobre cómo instalar puestos de salud en zonas de guerra. Con cada certificado entregado, no era solo un diploma. Era un símbolo de la reprogramación en curso. El conocimiento, que en Alemania estaba segregado, se distribuía allí como arma contra el autoritarismo. No solo estaban siendo educados, los estaban recuperando. Quizá la ironía más profunda llegó cuando, en una sesión especial, se proyectó un documental sobre los campos de concentración recién liberados. Los médicos estadounidenses narraban el estado de los supervivientes, los signos de desnutrición, los experimentos. El silencio en la sala era absoluto. La medicina nazi, que durante años se había presentado como pura, moderna y disciplinada, se reveló ahora como cómplice del exterminio. La brecha entre lo que aprendieron y lo que vieron se abría como una herida. La imagen que más les impactó no fue la de la muerte, sino la de la total ausencia de cuidado, todo lo contrario a todo lo que ahora estaban reaprendiendo. El siguiente paso en este viaje llegaría en los campos hospitalarios de la Italia ocupada. Allí, bajo la supervisión directa de médicos estadounidenses, las enfermeras alemanas serían integradas en el sistema clínico aliado, ya no como prisioneras bajo observación, sino como profesionales en activo. La guerra aún no había terminado, pero la transformación ya estaba en marcha. Marzo de 1945. En un auditorio improvisado en Camp Butner, Carolina del Norte,
Decenas de enfermeras alemanas se sentaban en sillas de madera frente a una pantalla blanca estirada entre dos pancartas americanas. El proyector empezó a girar. La habitación se oscureció. La primera imagen era un panorama aéreo de Dachau, tomado por aviones de reconocimiento aliados. Luego las cámaras descendieron, revelando almacenes, vallas y lo que parecía un patio común, hasta que salieron a la luz los detalles. Los cuerpos se amontonaban, ojos abiertos, extremidades atrofiadas. El pie de foto decía, publicado hace 72 horas. Al fondo de la sala, una de las presas dejó caer su bolígrafo. Otro empezó a llorar en silencio, pero la mayoría permaneció inmóvil, sin reacción. La siguiente secuencia mostraba a médicos estadounidenses sacando a los supervivientes de las tiendas con mantas en las manos, administrando inyecciones de glucosa, hidratándose y intentando reanimar. La diferencia entre los vivos y los muertos allí era tenue, pero más brutal era la diferencia entre quienes sanaban y quienes habían dejado morir. Hasta ese momento, muchas de esas enfermeras seguían creyendo que las historias sobre los campos de exterminio eran exageraciones propagandísticas. Habían oído rumores, desconfiado de ciertas órdenes, pero nunca se habían enfrentado a pruebas. Esa película era una frase. Los médicos estadounidenses que organizaban las exposiciones se esforzaban en narrar los procedimientos. En Buchenwald encontraron registros detallados de ensayos clínicos, inyecciones deliberadas de tifus, amputaciones sin anestesia, trasplantes forzados. En Auschwitz había protocolos con términos técnicos, firmados por médicos. Lo que para muchas de estas mujeres era el símbolo de la ciencia alemana, método, disciplina, precisión, se reveló ahora como la fachada de un sistema de asesinatos. Y no era simbólico, era literal. El juramento hipocrático que deberían haber pronunciado había sido reemplazado por estadísticas de eliminación. La medicina no se había usado para salvar, se había movilizado para seleccionar. Los niños con discapacidad intelectual se clasificaban como vidas inútiles. El término técnico era Lebensunwertes Leben. Fueron marcados para la eutanasia. Se usó a mujeres judías embarazadas para probar los límites de resistencia al sangrado. Los informes firmados por médicos describieron estas acciones como intervenciones terapéuticas avanzadas. El impacto de las imágenes no se limitó al terror. Fue el colapso de la identidad profesional. Hasta ese momento, muchas de esas enfermeras seguían viéndose a sí mismas como víctimas de un colapso militar. Ahora se veían a sí mismos como parte de un sistema cómplice. La medicina nazi, que durante años había sido ensalzada en congresos, carteles y manuales, quedó ahora expuesta como instrumento de muerte. Una presa, que trabajaba en una clínica pediátrica militar, escribió en su diario: «Pasé años aplicando estándares, no diagnósticos. Y nunca pregunté quién estableció esos estándares». El silencio tras las sesiones era absoluto. No hubo preguntas, ni debates. Los instructores no exigían confesiones. Simplemente dejan que las imágenes permanezcan. Y permanecieron. Más que cualquier dato técnico, fue la ética lo que ahora se convirtió en el campo de batalla. La ideología no cayó con disparos, sino con pruebas. Y ninguna de las enfermeras volvería a ver un estetoscopio de la misma manera. Lo que habían usado como símbolo de cuidado había sido usado por otros como herramienta de selección ante la muerte. Y quizá la confesión más simbólica no vino de una prisionera, sino de un médico alemán capturado. En una carta interceptada por la inteligencia estadounidense, escribió: «Descubrimos demasiado tarde que lo que nos parecía disciplina era en realidad obediencia ciega, y que lo que llamábamos pureza era solo un miedo enmascarado». La doctrina se había derrumbado, pero quedaba una pregunta: ¿qué hacer ahora con esos profesionales? La respuesta llegaría pronto, porque en Italia, tras el avance de la campaña aliada desde Nápoles hasta Milán, los hospitales estaban saturados. Los médicos estadounidenses decidieron hacer algo sin precedentes: autorizar la supervisión de los prisioneros alemanes en unidades clínicas aliadas. Y allí, con bisturís limpios en las manos, empezarían a reconstruir no solo a los pacientes, sino a sí mismos. El viaje de las enfermeras alemanas por Estados Unidos no fue solo un cruce geográfico, fue un cruce ideológico. Transportados bajo custodia militar, pasaron por estaciones de tren,
centros urbanos y complejos médicos que, en sí mismos, desmentían todo lo que habían aprendido sobre la supuesta decadencia de Occidente. Lo que veían a través de las ventanas de los trenes, limpio, puntual, con aire acondicionado, no era lujo. Era un sistema. En Chicago, cruzaron la región de hospitales universitarios, donde edificios de 30 plantas estaban dedicados exclusivamente a la investigación médica. En Kansas City, observaron centros de salud infantil con salas temáticas, zonas recreativas y bibliotecas. En cada ciudad, el paisaje no era el de un país en guerra, sino el de una sociedad que convertía la medicina en un eje estructural. El choque no solo era con lo que existía, sino con lo que no existía. Colas, improvisación, silencio institucional. Estados Unidos parecía haber previsto la guerra y construido la cura antes que la bala. En Minneapolis, uno de los vagones se detuvo junto a una farmacia Walgreens. En minutos, enfermeras estadounidenses subieron con cajas de medicamentos, carpetas organizadas con historiales médicos, mantas térmicas e incluso vitaminas. El suministro era diario, predecible, automático. Para alguien que venía de un Reich donde la penicilina era objeto de contrabando médico, eso fue casi una provocación. Y solo fue el principio. En St. Louis, uno de ellos presenció algo sin precedentes. Un hospital infantil especializado en cardiología pediátrica. En Alemania, los niños con soplos cardíacos a menudo quedaban sin diagnosticar o ingresados en unidades psiquiátricas. Allí, en Estados Unidos, fueron operados con el apoyo de equipos multidisciplinares, con protocolos específicos, fisioterapia y seguimiento psicológico. No era solo cuestión de técnica, era cultura médica, una civilización de cuidado. Y aquí es donde destacan los datos. En 1944, mientras Alemania tenía menos de 200 hospitales con más de 200 camas, Estados Unidos ya gestionaba más de 4.000 instituciones de este tamaño, con salas especializadas, un sistema de ambulancias, laboratorios independientes y programas de residencia médica. 4.000. Una diferencia de 20 veces. Si esta estadística te sorprendió, escribe aquí en los comentarios poder absoluto o datos impactantes, porque los números no mienten. Revelan civilizaciones. Cada ciudad por la que pasaban era una clase involuntaria. En Denver, vieron depósitos de suministros médicos con carretillas elevadoras eléctricas, inventario digitalizado y equipos civiles trabajando con uniformes hospitalarios, no militares. En Salt Lake City, cruzaron una zona rural donde clínicas móviles, auténticos remolques médicos, atendían a poblaciones remotas con cribados, vacunas y partos asistidos. El mensaje fue silencioso, pero brutal. Incluso lejos del frente, los estadounidenses trataban la sanidad como una prioridad nacional. Uno de los presos registró en un diario: la medicina aquí es omnipresente, no está oculto en los sótanos, ocupa las calles. La frase era simbólica, porque en Alemania gran parte de la estructura médica había sido militarizada, centralizada, subordinada al poder político. En Estados Unidos, se integró en el paisaje urbano como función cívica. Era parte de la vida cotidiana, no la excepción. El propio transporte reflejaba esto. En lugar de camiones abarrotados, viajaban en trenes ferroviarios con coches médicos dedicados, cada uno equipado con oxígeno, camas ajustables, aire acondicionado, luminarias individuales y acceso a comunicaciones por radio. La movilidad no era improvisada, era un sistema. Además, Estados Unidos ya operaba, ese mismo año, más de 100 trenes hospitalarios activos que circulaban entre las costas este y oeste, sirviendo de puente entre zonas de formación, centros quirúrgicos y rehabilitación. Alemania contaba con menos de 15 unidades móviles similares, muchas aún basadas en estructuras adaptadas de transporte de ganado. Abundance no era un espectáculo, era política pública. La doctrina de que el mundo libre era decadente, desorganizado, frágil, estaba siendo derrotada no con bombas, sino con membrete, rutinas médicas y ciudades funcionando en plena armonía. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en una parada técnica en Texas. Durante la inspección, una de las enfermeras pidió usar el baño de una pequeña estación de tren. Lo que encontró fue una habitación limpia, con un fregadero de porcelana, toallas individuales, jabón líquido, alcohol e instrucciones de primeros auxilios pegadas en la pared. En plena temporada rural.
Allí, en un espacio de menos de 5 metros cuadrados, se repitió el mensaje. Aquí, la salud es infraestructura. La experiencia para muchos fue un viaje psicológico. Cada ciudad, cada hospital, cada pasillo limpio era un golpe a la certeza de la superioridad. La sociedad que habían llamado débil había ganado por el cuidado. Y había más. Porque lo que estaban a punto de ver era un hospital flotante. Un barco hospital estadounidense, cruzando el Atlántico como una ciudad médica en el mar, con centros quirúrgicos, farmacias, laboratorios e incluso salas psiquiátricas. Una estructura que el Reich nunca se atrevió a imaginar. Una fortaleza de curación, sin armas, y que ahora recibiría prisioneros para aprender lo que sus naciones habían olvidado. Para la primavera de 1945, la diferencia entre colaborar y resistir empezaba a hacerse visible incluso en los distritos. Tras la rendición formal de Italia en septiembre de 1943, miles de profesionales sanitarios italianos, médicos, enfermeros y farmacéuticos, que habían servido en el eje comenzaron a cooperar abiertamente con los aliados. En hospitales militares estadounidenses, en la zona de Nápoles, por ejemplo, las enfermeras italianas paseaban con placas civiles, recibían formación directa del personal estadounidense y eran asignadas a las salas de pediatría, cirugía general y rehabilitación ortopédica. Algunos asumieron funciones administrativas. Otros, más experimentados, incluso lideraron pequeños equipos en zonas rurales. La lógica estadounidense era clara. La colaboración generaba confianza. La confianza generó autonomía. La autonomía generó dignidad. Mientras tanto, en las salas vecinas, el contraste al otro lado del antiguo eje era evidente. Las enfermeras alemanas que se negaban a participar en la formación conjunta, que se negaban a tocar a pacientes de otras etnias, o que incluso citaban directrices médicas basadas en la eugenesia racial, eran trasladadas inmediatamente a centros de contención. No era un castigo, era pragmatismo. La medicina que se cerraba a la actualización científica, o que se negaba a operar bajo principios de igualdad clínica, era considerada obsoleta y peligroso. Para Estados Unidos, la guerra ya no era solo un conflicto militar. Se convirtió en una disputa de sistemas, y en ese sistema, la adaptabilidad era una medida de competencia. Los italianos lo entendieron rápidamente. Abandonaron la retórica fascista, asumieron el papel de profesionales libres, y, en pocos meses, muchos se convirtieron en referencias locales bajo el cuidado de poblaciones civiles desplazadas. Un ejemplo notorio fue la enfermera Carla Benedetti, que tras colaborar con una unidad de triaje aliada en Bari, fue invitada a unirse a una misión médica en Cosenza, donde coordinó la vacunación de más de 12,000 personas contra la fiebre tifoidea en menos de 2 meses. En contraste, los registros de los campos aliados muestran que en mayo de 1945, más del 60% de los prisioneros alemanes con formación médica seguían negándose a usar los protocolos estadounidenses de asepsis, negaban la eficacia de la penicilina o evitaban el contacto con médicos afroamericanos. Este comportamiento tuvo una consecuencia directa. Perdieron el acceso a bibliotecas, clases clínicas y visitas técnicas. No era un castigo. Era una consecuencia lógica. Una enfermera que no reconociera la validez de los métodos universales de triaje no podía funcionar en sistemas médicos basados precisamente en eso. Y aquí, una vez más, la ironía se impuso por sí misma. El país acusado de decadencia, Estados Unidos, promovió a los profesionales por mérito técnico. El Reich, en cambio, que predicaba la jerarquía de sangre, ahora veía a sus propios discípulos caer en la irrelevancia. En un informe interno, el mayor estadounidense Henry Blackwood escribió: «La cooperación italiana está 3 niveles por delante de la cooperación alemana. No por cultura, sino por actitud. Los italianos entienden que el final de la guerra es el comienzo de la reconstrucción. Los fanáticos alemanes siguen luchando por un régimen muerto. Era, en esencia, una guerra de mentalidades. Y los aliados habían descubierto el arma más eficaz, la oportunidad. Al ofrecer acceso al conocimiento como moneda de cambio, el mando aliado creó un filtro moral y técnico. Quienes aceptaron aprender, ascendieron. Quienes se negaron, se estancaron. Las enfermeras italianas comenzaron a actuar como puentes entre civiles locales y equipos médicos estadounidenses. Facilitaban diagnósticos,
Explicaban procedimientos, traducían términos técnicos, ganaron respeto y acceso. Entre los alemanes, la división era interna. Aquellos que abandonaron el discurso doctrinal y admitieron la superioridad técnica de los métodos aliados fueron, poco a poco, reasignados a funciones de apoyo. Algunos, como la ex enfermera de campo Lotte Schumann, incluso pudieron acompañar cirugías en hospitales de la Cruz Roja bajo tutela estadounidense. Otros, como la enfermera Gerda Haas, que se negó a administrar anestesia local a un paciente norteafricano, fueron retirados inmediatamente del programa de reintegración. El pragmatismo estadounidense no requería el arrepentimiento público, requería competencia práctica, y esto se medía en acciones, no en palabras. Un informe de campo de 1945 registraba: la transición de colaboradora a instructora ocurre, de media, en 14 semanas, entre las mujeres italianas. Entre las mujeres alemanas, esta tasa es inferior al 12%. Más que datos, eran diagnósticos de una doctrina en colapso, porque la medicina que se niega a evolucionar muere junto con el régimen que la ha enyesado. Y allí, en los pasillos de hormigón y luz fría, no había lugar para la nostalgia ideológica. Había procedimientos, protocolos, urgencia y vidas. El siguiente capítulo de este viaje revelaría algo aún más simbólico. El momento en que una enfermera alemana, que en su día se negó incluso a compartir camilla con colegas no arios, sería asignada a trabajar codo con médicos judíos estadounidenses y recibiría de ellos no solo orientación, sino también respeto, un enfrentamiento ético directo frente a todo lo que había jurado servir. Mayo de 1946. La guerra había terminado hacía un año, pero para los prisioneros médicos, el conflicto que ahora enfrentaban era otro: la reconstrucción, no de ciudades, sino de conceptos, de métodos, de conciencias. En los campos aliados, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra, las enfermeras alemanas que habían demostrado cooperación, aprendizaje técnico y una ruptura con la ideología nazi, pasaron a formar parte del programa más improbable: la reeducación médica. En cuarteles adaptados, auditorios de universidades militares y alas hospitalarias desactivadas, Estados Unidos organizó cursos intensivos para profesionales sanitarios del antiguo enemigo. La propuesta era clara: devolver a estas mujeres a Alemania no como exprisioneras, sino como agentes de reconstrucción. Y no sería solo un gesto humanitario, era estrategia, porque reconstruir Europa requería más que cemento. Exigía higiene, saneamiento, vacunación y cribado epidemiológico. Requería que las enfermeras supieran que era una campaña de salud pública, y los estadounidenses sabían que estos profesionales formados podían ser multiplicadores. Así nació el Programa de Rehabilitación Médica para Personal del Eje, una iniciativa que entre 1945 y 1948 formó a más de 18,000 presos médicos, incluidos 3,400 enfermeros, en áreas como bacteriología aplicada, control de brotes, técnicas de vacunación masiva, atención ambulatoria móvil y administración hospitalaria con recursos limitados. El enfoque era funcional. Cada módulo de formación comenzaba con una pregunta objetiva: ¿cómo salvar 100 vidas con 10 viales de penicilina? Y terminó con una simulación práctica. No se trataba de enseñar medicina estadounidense, sino de exportar una cultura operativa basada en la eficacia, la universalidad y la evidencia científica. Para muchas mujeres alemanas, fue lo contrario de lo que habían experimentado. En la doctrina anterior, los recursos se asignaban según criterios políticos, raciales o militares. Ahora, aprendieron a diagnosticar según protocolos clínicos, no ideológicos. Las formaciones incluían la lectura de manuales traducidos, la observación de procedimientos en hospitales civiles estadounidenses y la impartición de conferencias a médicos de diferentes orígenes, incluidos judíos, afroamericanos y mujeres en puestos de liderazgo. La diversidad era, en sí misma, una lección. Y los instructores se aseguraron de repetir una frase que se convirtió en lema: el juramento hipocrático no tiene raza, bandera ni uniforme. Hay urgencia. Al final de cada ciclo, las enfermeras recibían kits de repatriación médica: guantes, jeringuillas, instrumentos básicos, muestras de antibióticos y, quizás lo más importante, manuales ilustrados con diagramas de flujo de atención,
cribado y protocolos de vacunación. El objetivo no era solo que ellos trataran, sino que enseñaran a tratar. Volverían a un país en ruinas, con hospitales bombardeados, farmacias saqueadas y clínicas improvisadas en las escuelas. Pero volverían con mapas mentales de otra forma de operar. Uno de ellos, interrogado antes de abordar, resumió: «Antes, obedecía. Ahora lo entiendo». La frase fue registrada en un informe interno del Cuerpo Médico del Ejército. La repatriación comenzó en pequeños grupos. Inicialmente, las enfermeras fueron asignadas a zonas bajo ocupación estadounidense, especialmente en Baviera y Hesse. Allí, el ejército estadounidense apoyó la instalación de clínicas comunitarias basadas en los modelos móviles que había utilizado en Italia y el Pacífico: tiendas de campaña, remolques, estaciones con kits de esterilización autónoma. Los prisioneros entrenados actuaban ahora como instructores. Algunos enseñaron a los médicos alemanes mayores a usar estetoscopios de doble diafragma. Otros introdujeron el concepto de historiales médicos individuales estandarizados. El cambio era visible. En menos de 2 años, pequeñas localidades como Fulda, Schweinfurt y Aschaffenburg han reactivado sus redes de atención primaria con ayuda directa de estos antiguos presos. Y no se trataba solo de técnica. Era filosofía aplicada. La nueva práctica médica se basaba en la prevención, no solo en el tratamiento, en universalidad, no en selección, y más, en la autocrítica. Porque esas mujeres sabían, mejor que nadie, lo que ocurre cuando la medicina se somete a la ideología. Una frase se ha convertido en símbolo de esta transición. Durante un seminario en Wiesbaden organizado por técnicos de la Cruz Roja Americana, una enfermera recién regresada declaró: «Ahora sé que el mayor antiséptico es la verdad». Sus compañeros, muchos aún asustados, la escuchaban en silencio, pero el mensaje permaneció. Fue el comienzo de una nueva escuela de pensamiento clínico, nacida del colapso pero gestada en abundancia. Y la ironía histórica no podría ser más brutal. Mientras el régimen nazi quemaba libros, la democracia estadounidense repartía libros de texto. Mientras la ideología se destruía, la ciencia se reconstruyó. La medicina, que antes era un instrumento de exclusión, se convirtió en un puente. Y este puente, construido con jeringuillas, clases y respeto, pronto llegaría incluso a las alas más resistentes del viejo Reich. Porque el siguiente paso en este proceso ya no sería el retorno físico, sino el reconocimiento público. Cuando, en 1947, una de estas enfermeras sería llamada a hablar en un congreso médico internacional, promovido por naciones que, 2 años antes, habían sido enemigas. No traería banderas, pero traería datos, traería casos clínicos. Eso traería una nueva forma de pensar, y también traería un recordatorio incómodo, que a veces, la victoria más profunda es aquella que cambia la forma en que alguien sostiene un bisturí. En los años posteriores a la capitulación del Tercer Reich, Alemania vivió entre ruinas, no solo físicas, sino institucionales. En medio de los escombros, algo invisible comenzó a reorganizarse: el sistema sanitario. En las zonas ocupadas por Estados Unidos, se estaba gestando una revolución silenciosa, liderada por antiguos prisioneros, médicos readaptados e instructores aliados. La transformación no se impuso con decretos, sino construida con protocolos, equipos y, sobre todo, ejemplos. Hospitales enteros fueron reestructurados siguiendo el modelo que tantas enfermeras habían visto en los quirófanos de Normandía y Virginia. Los cambios eran visibles. Pasando de pasillos oscuros y salas improvisadas, los hospitales alemanes ahora cuentan con salas con esterilización rápida, bancos de sangre compatibles, urgencias con paneles de triaje y protocolos de atención estandarizados. Lo que antes era una práctica elitista y nacionalista se transformó en una práctica comunitaria y técnica. Los estadounidenses proporcionaron kits completos de reestructuración hospitalaria, autoclaves móviles, frigoríficos clínicos, registros modulares, mobiliario estandarizado. Pero el verdadero impacto vino de otros lugares, de la filosofía. Las escuelas de enfermería se convirtieron en los primeros centros de esta mutación ideológica. Los planes de estudio fueron revisados. La figura de la enfermera sumisa, entrenada para obedecer a los médicos y aplicar criterios raciales, fue reemplazada por un nuevo arquetipo: la profesional clínica, formada, crítica y protagonista del cuidado. En Stuttgart, un antiguo centro de triaje eugenésico,
Fue reabierto en 1948 como la Escuela de Enfermería Clara Barton, donde se enseñaban ética médica, primeros auxilios humanitarios y gestión de recursos en entornos de escasez. Uno de sus manuales comenzaba con la frase: "La autoridad está en el conocimiento, no en la ideología". La frase no solo era simbólica, era una ruptura con todo un pasado en el que la medicina había servido como arma de exclusión. Y la transformación fue profunda. En Frankfurt, un hospital reconstruido con fondos del Plan Marshall adoptó en 1949 el primer sistema informatizado de registros médicos estandarizados de Alemania Occidental. Inspirado en los modelos estadounidenses utilizados en el Hospital Walter Reed, cada paciente recibió un historial clínico único, con historial, alergias, tipo de sangre y plan terapéutico. Esto redujo los errores médicos en un 27% en el primer año, según un informe de la OMS. Y el cambio no fue solo técnico, fue una cultura profesional. Las enfermeras formadas en los campos aliados enseñaban que cuestionar las decisiones no era subversión, sino celo clínico. Esa eficiencia no era improvisación, era preparación logística, y que salvar vidas no era un mérito ideológico, era un deber universal. Esta nueva generación empezó a liderar comités hospitalarios, rediseñar los flujos de atención e influir en los planes de estudio universitarios. En 1951, el Congreso Médico de Hamburgo reconoció oficialmente la necesidad de revisar todos los protocolos clínicos adoptados entre 1933 y 1945. El informe del Congreso citó enfáticamente la incorporación de prácticas clínicas de origen estadounidense basadas en resultados probados de eficacia y humanidad. Fue la primera vez, en tono oficial, que la medicina alemana reconoció públicamente que había aprendido del enemigo. Y eso, en sí mismo, fue una victoria estratégica para los aliados, no con bombas, sino con jeringuillas. Si disfrutas desentrañar este tipo de punto de inflexión histórico, donde los datos derriban ideologías y la medicina gana con la evidencia, muestra tu apoyo, dale like y suscríbete al canal para que podamos seguir revelando el invisible detrás de las guerras. Porque la ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos, y ahora, décadas después, estaba en hospitales, en manuales, en decisiones clínicas, y en manos de quienes una vez llevaron dogmas. Pero el punto álgido de esta transición aún estaba por llegar. En 1952, durante una conferencia internacional en Ginebra, una enfermera alemana, antigua prisionera de guerra formada en hospitales de campaña estadounidenses, subió al escenario para presentar un estudio sobre el cribado neonatal. Al final de la conferencia, escuchaba una ovación de pie. Entre los presentes había un médico judío de Nueva York que había perdido a su familia en Auschwitz. Sería el primero en levantarse. Y lo que diría cambiaría para siempre la historia de ese auditorio. Nunca marcharon, nunca sostenían fusiles, nunca aparecieron en desfiles, ni fueron recordados en monumentos. Y, sin embargo, sin disparar ni un solo tiro, causaron una de las perturbaciones más profundas de la era de posguerra. Las enfermeras alemanas capturadas por los aliados, sometidas a la estructura médica estadounidense y formadas bajo la filosofía de la ciencia abierta, experimentaron no solo una reeducación técnica, sino una reinvención moral. La mayoría nunca contó sus historias, por miedo, por vergüenza, por respeto a las víctimas del régimen al que sirvieron. Pero entre las líneas de cartas no enviadas, diarios ocultos en desvans, historiales clínicos con fechas y nombres tachados, emergen confesiones silenciosas. No eran heroínas en el sentido convencional, eran testigos en su estado más puro. En 1983, uno de ellos, identificado solo como H, escribió en un cuaderno de enfermería: "La primera vez que escuché a un médico judío explicar la anatomía del pulmón, me di cuenta de que toda mi formación previa era un eco de obediencia. Esa clase me salvó". La frase fue descubierta décadas después, en una colección hospitalaria desactivada en Múnich, y representa la esencia de lo que estas mujeres han experimentado. No fueron juzgados en Nuremberg, sino que se enfrentaron a un tribunal interno, el de conciencia. Tras bambalinas de los hospitales reconstruidos, eran los transmisores de una nueva ética. Tradujeron protocolos, enseñaron técnicas, desmontaron mitos, no con discursos, sino con gestos. Uno de ellos, en una entrevista grabada de forma anónima en los años 90,
informó. Cuando vi a una enfermera afroamericana coger la mano de un paciente alemán con gangrena, me di cuenta de que todo lo que me habían enseñado sobre la superioridad se derrumbó allí, con solo el contacto. Esta escena, banal en apariencia, era un terremoto ético, y se multiplicó por decenas, cientos, miles, no en los campos de batalla, sino en las protecciones. Y allí, lo que parecía solo preocuparse, era su versión. Porque cada vez que una ex-enfermera nazi aprendía a usar un estetoscopio de doble oído, o administraba una vacuna antitetánica siguiendo los protocolos estadounidenses, reafirmaba algo que el régimen anterior había intentado borrar. La medicina no sirve al poder, sirve a cadena perpetua. Algunas de estas mujeres conservaron, hasta la vejez, los manuales que recibieron de los estadounidenses, no como trofeos, pero como brújulas. Una de ellas, jubilada en 1972, anotaba en la contraportada de su guía de triaje de emergencia: este libro me enseñó a pensar, no a obedecer. El impacto no fue solo individual. En las décadas siguientes, estos antiguos presos formaron nuevas generaciones de profesionales. Calladamente. No hay posiciones, pero con la autoridad moral de alguien que conocía el abismo, y volvía con mapas. Eran puentes entre dos mundos, entre la medicina entregada y la medicina liberada, entre la doctrina de la exclusión y la práctica del cuidado. Y quizá por esta misma razón, permanecieron en silencio, porque sabían que su transformación no era una historia de gloria, sino de reparación. Si hay un legado palpable en sus trayectorias, no está en las decoraciones, está en la estructura ética del sistema sanitario que ayudaron a construir. Un sistema que hoy, en la Alemania moderna, aún conserva rastros de ese choque inicial. Protocolos racionales, enseñanza clínica basada en la evidencia, valorar a la enfermera como agente activa. Y todo esto nació en silencio, en un campo de prisioneros, en una sala improvisada, en una conversación entre enemigos, y sobrevivió porque algunos decidieron escuchar, aprender, cambiar. En 2004, una exposición en Berlín sobre la reconstrucción médica de posguerra incluyó una sección con los efectos personales de estas enfermeras. Entre bisturíes, cartas, fotografías y batas de laboratorio, había una pequeña tarjeta de visita. En ella, una frase manuscrita en inglés y alemán. Gracias por tratarme como a un humano, antes incluso de saber cómo ser. Esta gratitud tardía, casi anónima, es el hilo conductor que une todas estas historias. No salvaron la guerra, pero salvaron algo más grande: la integridad de una profesión. La medicina, que durante 12 años se utilizó para separar, excluir y exterminar, fue redimida, en parte, por estas mujeres. Y no hay ninguna cifra que pueda medir esto, pero hay testimonios. Y también hay una última pieza en este rompecabezas moral, porque en 1953, uno de estos antiguos presos sería citado a testificar, no en un tribunal, sino ante un grupo de jóvenes médicos en formación. Cuando le preguntaron qué era lo que más la marcaba, no mencionó máquinas ni antibióticos. Solo dijo: nos enseñaron que no teníamos que elegir entre eficiencia y compasión, una elección que el Reich nunca permitió, y que Estados Unidos, con toda su abundancia técnica, se esforzaba por ofrecer. Pero ni siquiera esa frase termina la historia, porque en los archivos de la Cruz Roja todavía hay un conjunto de informes inéditos, sellados hasta hoy. Y según los investigadores, contienen los nombres de los primeros presos que, una vez liberados, regresaron a las zonas ocupadas, para no reunirse con sus familiares, pero seguir enseñando, como si supieran que su misión aún no había terminado. La redención para esas mujeres no llegó con el fin del conflicto, no con la caída de Berlín, ni con los tratados firmados en salones devastados por la diplomacia. Llegó en silencio, en los pasillos clínicos donde reaprendieron a cuidar, no por órdenes, sino por elección. Lo que las enfermeras alemanas absorbieron en su cautiverio no fue adoctrinamiento político, era una pedagogía ética, una transformación profunda que surgió del contraste diario entre la medicina de la exclusión, que habían practicado, y la medicina de la dignidad, que comenzaron a experimentar. No se trataba de sumisión al vencedor, sino de admiración involuntaria por la coherencia moral del sistema estadounidense. Al ver a prisioneros enemigos recibiendo el mismo suero, el mismo bisturí nuevo, la misma radiografía de un soldado aliado,
empezó a surgir una pregunta insoportable. ¿Por qué el enemigo se preocupaba mejor? Lo que antes era una caricatura, propaganda, un panfleto de burla, se convirtió en un espejo. Y la reflexión que volvió fue desconcertante. La llamada nación débil, materialista y decadente había derrotado no solo a los tanques y discursos, sino también a la idea de que la compasión era debilidad. Las enfermeras lo vieron en los ojos de los médicos estadounidenses que interrumpían turnos para explicar el mecanismo de una vacuna. Técnicas de cribado basadas en criterios clínicos, no en etnia. En el cuidado de los heridos, no hay dudas sobre la afiliación ideológica. En ninguna clase se dijo, debes abandonar tus creencias. Pero la simple exposición a una medicina funcional, basada en la ciencia, con infraestructura y principios éticos, estaba erosionando las certezas heredadas del Reich. Para muchos, fue la primera vez que oían, en un contexto formal, que la medicina existía para igualar, no para seleccionar. Y esto, más que cualquier discurso de reeducación, produjo una incomodidad interna irreversible. Un informe confidencial de 1946, presentado por el Ejército de los Estados Unidos, describe, de las 73 enfermeras entrevistadas tras la formación clínica, 58 informaron haber cambiado su visión sobre la función social de la medicina. El resto estaba en conflicto, sin negar el progreso observado. Por tanto, el cambio no fue político, fue filosófico. No se trataba de abrazar una bandera extranjera, sino de abandonar la lógica que transformaba a los hospitales en instrumentos de cribado racial. Muchas de estas enfermeras escribieron, años después, que no sabían cómo explicar lo que habían vivido, porque no fue una conversión forzada, fue una exposición progresiva a un mundo donde la ética se manifestaba en un stock de penicilina, en un historial clínico organizado, en prioridad médica, dada al caso más grave, no al más puro. Y también estaba la sensación de impotencia moral, porque entender que has vivido al lado equivocado de la medicina no genera alivio, genera vergüenza. Uno de ellos señaló, no fueron los aliados quienes me humillaron. Fui yo quien descubrió que la ciencia que seguía no era medicina, era obediencia con un estetoscopio. Y este reconocimiento no generó revueltas, generó entregas. Tras la guerra, algunos se ofrecieron voluntarios para los programas de la Cruz Roja. Otros ayudaron a montar clínicas en zonas devastadas. Algunos han regresado a EU como visitantes y conferenciantes invitados, ofreciendo sus experiencias como estudios de caso en universidades. Ninguno de ellos se convirtió en un símbolo. Ninguno buscaba reconocimiento. Y quizá precisamente por esta razón se han vuelto, paradójicamente, más humanos. Lo que experimentaron fue una operación quirúrgica moral, sin bisturí, pero con cortes profundos. Porque reconocer al enemigo como superior no en fuerza, sino en cuidado, requiere más coraje que cualquier batalla. Y fue ese valor lo que les conmovió. El mayor logro de Estados Unidos, en ese contexto, no fue solo derrotar a la Alemania nazi. Era para preservar, en medio de la guerra, un modelo de civilización que tratara incluso a los derrotados con dignidad. En 1947, un médico estadounidense que trabajó con prisioneros escribió, si al final de la guerra, una enfermera formada por nosotros le da una inyección a alguien que una vez consideró indigno, entonces hemos ganado más que la guerra. Superamos la lógica que lo alimentaba. Y superar esta lógica fue el verdadero desmantelamiento del Reich. Porque destruir tanques y ocupaciones lleva meses, pero deconstruir convicciones lleva generaciones. Aún así, algunos cambios se revelan al primer toque, en el primer estetoscopio prestado, en el primer historial médico con el campo de raza en blanco. La ironía, por tanto, no está solo en el contraste, está en la lección que estas mujeres llevaron. Que el gesto más potente de la guerra puede ser una venda aplicada sin odio. Pero la historia aún contiene un epílogo inesperado. En 1965, durante un congreso internacional en Zúrich, una conferencia sobre protocolos de emergencia concluyó con una presentación silenciosa. Un álbum de fotografías clínicas de hospitales de campaña estadounidenses, seguido de imágenes de centros alemanes, reconstruidos a partir de esos modelos. Al final, apareció una frase en pantalla. El cuidado que cruza fronteras cura más que cualquier tratado. Pero no era una frase de un autor famoso. Era la cita tomada del diario de un prisionero alemán, fechado en 1945.
Ella había escrito esto después de ver a un médico estadounidense limpiar con sus propias manos los pies necróticos de un prisionero de guerra, y decir solo, sigue siendo un ser humano. Al final de la guerra, mientras los archivos estaban sellados y las ciudades divididas entre zonas de ocupación, otra transformación, menos visible, pero más profunda, tuvo lugar tras bambalinas de la historia. Más de 370.000 prisioneros alemanes habían pasado por campos de detención gestionados por Estados Unidos. Entre ellos, cientos eran médicos, enfermeros, técnicos sanitarios y farmacéuticos formados bajo el rigor de la doctrina nazi. Y lo que regresó a Alemania con estas personas no solo fue el cuerpo superviviente, sino un alma reconstruida. Para muchos, el contacto con el sistema médico estadounidense fue su primera experiencia con una medicina basada en la empatía, la ciencia abierta y la dignidad profesional. No era solo la técnica lo que cambiaba, era el propósito. Los testimonios de estos profesionales, recopilados años después, revelan una paradoja. La guerra que destruyó ciudades fue también el catalizador de una ética más humana. Las enfermeras que previamente habían registrado tarjetas con criterios raciales empezaron a enseñar tipificación sanguínea universal. Los médicos que presenciaron el colapso de los campos de concentración comenzaron a abogar por la igualdad de atención como base de la profesión. En 1953, una ex-enfermera del Tercer Reich declaró en una conferencia médica: «Lo que me curó no fue el final de la guerra. Fue ver a un médico estadounidense tratando mi herida con el mismo cuidado que ofrecía a la suya». Esta frase fue anotada por un estudiante noruego de enfermería. Décadas después, se mencionaría en un manual de la Cruz Roja. El aprendizaje de estos profesionales no se limitaba a los recuerdos. Se materializó en la estructura curricular de las escuelas de enfermería que, en el periodo de posguerra, fueron reestructuradas con el apoyo de los aliados. Las notas de cautiverio se convirtieron en limosnas. Los manuales improvisados en tiendas de campaña se convirtieron en modelos para programas de salud pública. La medicina que cruzó el Atlántico como instrumento de guerra regresó a Europa como semilla de la reconstrucción. Y esta transición tuvo protagonistas silenciosos. Ninguno de ellos erigió monumentos, pero sus registros comenzaron a estudiarse en las universidades como testimonios morales de una medicina que trasciende el conflicto. Informes del gobierno estadounidense de 1946 indican que más de 120 profesionales alemanes participaron en programas formales de observación clínica en hospitales militares estadounidenses. Muchos de estos programas incluían sesiones sobre ética médica, derechos de los pacientes, prácticas antieugenistas, temas prohibidos bajo el régimen nazi. Y allí, en la exposición a lo que se negaba, comenzó la reconstrucción de un pensamiento profesional libre, un hecho ignorado durante décadas. La primera conferencia médica celebrada en Alemania Occidental, en 1948, tras el colapso del Reich, fue organizada por médicos que habían recibido formación en cautiverio. No es casualidad que el tema principal fuera medicina y dignidad humana. Entre los oradores, un expreso que trabajó en un hospital estadounidense en Texas, describió con precisión quirúrgica el momento en que abandonó la doctrina. Fue cuando di una vacuna a un niño judío en EEU, y me di cuenta de que mi formación no me había preparado para ello. Pero mi corazón, sí, y no eran casos aislados. Las bibliotecas universitarias de Alemania y Suiza aún conservan cartas, cuadernos, esquemas de organización clínica diseñados por manos que, meses antes, aún creían que servían a la medicina más avanzada del mundo. La verdad es que este avance fue corrupto, y fue necesario perderlo para verlo. Lo que ofrecía el sistema estadounidense no era solo medicina, sino coherencia. Una medicina que aplicaba en la práctica lo que decía en un juramento, que sanó sin preguntar su apellido, que documentaba vidas, no linajes. La victoria estadounidense no solo tuvo lugar en los campos de batalla, sino en las tablas de dibujo, en los registros médicos, en los pequeños gestos clínicos que reprogramaron la comprensión de lo que significa preocuparse. Y esta reprogramación no generó fanatismo, generó síntesis. Las enfermeras volvieron con más dudas que certezas, pero con una convicción irreversible. Había otra forma de servir. Uno que no se basaba en la obediencia, sino en la observación, que no seleccionó, sino que incluyó, y esta forma se convirtió en un método, una cultura y, con el tiempo, una política pública.
En 1962, un hospital municipal de Hamburgo inauguró una nueva ala pediátrica basada en los modelos norteamericanos de triaje y atención integral. El jefe del equipo era una ex enfermera prisionera. Su nombre nunca apareció en los periódicos, pero su historial médico comenzaba con una nota que resumía el impacto de esa reunión entre técnica y moral. La medicina ya no debería ser un arma, debe ser un refugio. Y esta nota, años después, se transformó en un mural, colocado en la entrada del hospital. Hasta hoy, los médicos en formación leen esa frase cuando entran en servicio. Y puede que no sepan que fue escrito por alguien que, algún día, creyó estar del lado correcto de la historia, y tuvo que ser capturado para aprender a salvar de verdad. Pero lo más simbólico aún estaba por llegar, porque en plena Guerra Fría, cuando el mundo volvió a dividirse entre ideologías y muros, un último gesto demostraría que la medicina estadounidense había plantado algo más profundo que la victoria. Había plantado una vocación, y esta vocación cruzaría el Atlántico una última vez. El colapso del Tercer Reich no ocurrió solo en las trincheras o bajo el bombardeo de sus ciudades. Ocurrió, aún más devastador, en el corazón de la ideología que afirmaba poseer la ciencia, la disciplina y el orden superior. Al final de la guerra, cuando se encendieron las luces en las improvisadas salas de la Alemania en ruinas, la verdad era demasiado clara para ignorarla. El poder médico que los nazis consideraban en realidad la encarnación más avanzada de la ingeniería, la ciencia y la moral, aplicada. El sistema médico estadounidense había ganado no porque fuera más piadoso, sino porque era más funcional, más rápido, más lógico, y por tanto, más fuerte. La superioridad técnica, logística e industrial de los aliados no era propaganda. Era una realidad medida en toneladas de plasma, millones de dosis de penicilina, kilómetros de ferrocarriles médicos y miles de profesionales entrenados para salvar, no para obedecer. Y al final, el mayor símbolo de derrota no fue una bandera blanca ondeando. Fue una enfermera alemana que regresaba a casa con un manual de triaje estadounidense bajo el brazo. La gran lección de esta historia no está solo en los números, sino en el principio que apoyan. La logística gana la ideología. La medicina gana donde falla la doctrina. El volumen, la escala y la adaptabilidad superan cualquier pureza técnica basada en la exclusión y la jerarquía. La guerra nos ha enseñado que ninguna estrategia sobrevive a la escasez prolongada, y que ninguna ideología, por violenta que sea, sobrevive a la exposición constante a la eficiencia moral. Lo que comenzó como una campaña de conquista territorial, terminó como prueba de que el verdadero poder reside en quienes mantienen los sistemas en funcionamiento, incluso bajo fuego, y aún encuentran tiempo para sanar. Años después, durante un interrogatorio formal, un médico alemán que era prisionero respondió a una pregunta con frialdad quirúrgica. Cuando le preguntaron cómo un imperio con tantos científicos, universidades y hospitales podía colapsar tan rápido, solo respondió: fuimos derrotados por camiones y vacunas. Esa es la ironía definitiva. Alemania, que se enorgullecía de su precisión, se dejó conquistar por la escala. Esa doctrina presumía de ser desmontada por la práctica, y que se creía técnicamente invencible, fue sanada hasta la rendición. Si valoras la investigación seria y la búsqueda de la verdad histórica, por favor apoya este proyecto con tu gusto y tu suscripción. Esto nos permite seguir investigando el backstage que los libros no cuentan. Comenta abajo cuáles fueron los datos más impactantes que descubriste en este video. Y enciende la campana, porque el siguiente capítulo es tan devastador como este. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.